La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido reemplazo para esta sesión del diputado Marcelo Chávez por el diputado don Iván Flores. No, al revés. El diputado Iván Flores va a ser reemplazado por el diputado Marcelo Chávez. No diga. Oficio de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, por lo cual respondiendo a la comisión respecto a precisar la toma de muestras biológicas, adjunta el documento Plan de Pesquisa de Posible Población Expuesta a Plomo Screening mediante LEDKey, noviembre y diciembre de 2015, Antofagasta, el que contiene la información requerida y que está en sus carpetas. No hemos cansado de verlo porque sí. Eso es todo, presidente. Está en su carpeta la respuesta. Bueno, sobre la cuenta, le doy la palabra a los diputados. Ok. Gracias, señora secretaria. Tomemos el acuerdo ayer de constituirnos por tercera vez esta semana para ver, ¿verdad?, si podíamos avanzar un acuerdo respecto a la votación de las responsabilidades de esta comisión investigadora. Estamos contestes en cuanto a las recomendaciones, a las propuestas. Fueron agregadas ayer unas que incorporó el diputado Marco Espinosa en la parte de propuestas y recomendaciones. No, en la parte de las asignaciones de responsabilidad política. Sí, no, que yo estoy en la parte de recomendaciones. Así. Entonces, la parte de recomendaciones y propuestas, eso estamos todos, digamos, contestes en eso. Y sí, nos convocamos en esta sesión, por tercera vez en la semana, lo reitero, para ver la posibilidad de lograr un acuerdo de la responsabilidad. Bueno, contarles, ¿cierto?, a todos los diputados que nosotros fuimos conversando uno por uno ayer con distintos parlamentarios para ver la posibilidad, insisto, ¿cierto?, de lograr este acuerdo. Hoy día tenemos todos un informe que fue enviado ayer en la tarde-noche, eso a las 20 horas, luego de que fuera trabajado con, me atrevería a decir, el 80% también de los asesores de cada uno de los parlamentarios. Y me gustaría... No, más o menos. Trabajamos 5 o 6 asesores bueno, un poco menos de los 12, 13, y algunos iban en representación de 2, de 2 o de 3. Como por ejemplo, el asesor de la UI son 3, y bueno, trabajó acá con nosotros, el asesor de la diputada Hernando, la diputada Rubilar, en fin. Y después también se suma su asesor, diputado Espinosa. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a votar este informe, que es el que fue enviado ayer a sus correos, que a grandes rasgos, ¿cierto?, respecto, que me imagino lo que más les interesa, las responsabilidades, están individualizados, en responsabilidades políticas. La ministra de Salud, Carmen Castillo, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el intendente de la región de Antofagasta, 4 exintendentes de Antofagasta, Jorge Molina, Cristian Rodríguez, Álvaro Fernández, Pablo Tolosa. Y luego, en materia de responsabilidades políticas institucionales, la ilustre Municipalidad de Antofagasta, los distintos órganos fiscalizadores desde la Directora Nacional de la CONAMA, los secretarios regionales ministeriales desde el 2006 a la fecha de salud, de medio ambiente, y los directores de los servicios del SEA, como también el superintendente de medio ambiente. Y luego, ¿cierto?, en las responsabilidades administrativas, la Seremi de Salud y la alcaldesa de Antofagasta, solo respecto de la situación del vertedero. Así que, lógicamente, que si votamos este informe, se vota completo las responsabilidades y las recomendaciones. En las recomendaciones estamos contestes, estamos todos de acuerdo, por lo tanto, si se llegara a rechazar, este informe quedaría como minoría con las responsabilidades que ahí se señala. Así que, secretaria. Diputado Espinosa. No, quedaría con informe, pero sin responsabilidad. No. Es que hay un tema. Diputada, es que no puede una comisión investigadora quedar sin informe. Entonces, entiendo que cuando usted dice de que si de este informe que acaba usted de leerlo muy rápidamente, lo podemos leer en un completo. Me interesaría mucho. Sí. Se rechaza, ¿cuál sería, digamos, la alternativa? ¿Cuál sería el informe, digamos, que podría eventualmente quedar como el informe de la comisión investigadora? Yo tengo Perdón, secretaria. Presidenta, ¿le puedo pedir un favor? Yo voy a ir poniendo por párrafo, voy a leer los títulos y lo vamos a ir aprobando o rechazando. ¿Puede ser?
Pero no Solamente- autoridad por autoridad. No, Sí. voy a leer Sí. todos los títulos para tener claridad de lo que están aprobando y no están aprobando. Está bien. Desde la Ahora, página- en relación a la pregunta sí desde del la diputado página Espinosa, 2. que no es esa, más allá de ir leyendo por título y en definitiva, ¿cierto? Tenemos este informe, como la parte de conclusiones está compuesta por responsabilidad y recomendación o propuesta, y en las propuestas y recomendaciones estamos conteste, en el tema de la responsabilidad, si este informe no se vota, llegaría, diputado Espinosa, llegaría a la sala, y ahí si me equivoco la secretaria, ¿cierto?, me corrige, pero llegaría a la sala, las propuestas y recomendaciones que estamos todos acordados, pero en el punto de las responsabilidades, salvo que usted tenga, sin responsabilidad, salvo que usted tenga una propuesta y también se pudiera votar esa propuesta, que le daría yo la palabra para que diera lectura. Pero por ahora... No, pero es que vamos a votar entonces el informe. Sí, diputado Corto. Una pregunta, no sé, cuando ustedes plantean el tema, yo sé que vamos a llegar después en particular a esto, pero el 2.3, por ejemplo, y se plantean, página 14, ¿Ya? se plantean distintas responsabilidades administrativas. Yo no sé, quizá una duda que la Secretaría la pueda resolver. los Yo órganos, no sé, un ya. tema que... La responsabilidad administrativa no la determina la Contraloría y no una comisión investigadora. Nosotros tenemos la capacidad y la facultad de determinar una responsabilidad política de todas maneras, pero una responsabilidad administrativa, si nosotros tenemos la facultad para determinar como comisión una responsabilidad administrativa. Porque creo que la responsabilidad administrativa tiene un rango de sanción que lo otorga la Contraloría. Ojo con eso. Entonces quiero que me lo aclaren para Sí, entenderlo. ahora, si estamos hablando del mismo punto, la página 14, esa no, son distintos órganos fiscalizadores que no están dentro de la responsabilidad administrativa. Luego sí vienen responsabilidad administrativa respecto de la Seremi de Salud y la alcalde de No, Santa Paz. ¿qué dice? 2.3, responsabilidad administrativa. Ah, perfecto, 2.3.1, Secretaría, yo ni siquiera conozco eso, pero dice, Sí. la comisión ha concluido que concurre responsabilidad administrativa. Es el tema, pero no sé si tenemos solo la capacidad de hacerlo, pero que me lo aclaren nomás. Y de hecho vamos a ir en el 2.4 vamos a ir a dejar los antecedentes precisamente a la Contraloría. Secretaria, perdón. Presidenta, la comisión lo que hace es recabar antecedentes Sí. y estima que hay responsabilidad administrativa, pero no está aplicando ninguna sanción. Eso se le entrega al Contralor y el Contralor es el que aplica sanción. Por lo tanto, es correcto decir que la comisión estima que hay responsabilidad administrativa. Lo que sí, para agregar, Solo- sí, diputado, Sí. en el 2.4, ¿cierto?, que en la página siguiente está la remisión de los antecedentes, y de hecho decimos textualmente que para estos efectos y dada la importancia y las conclusiones de esta comisión, que esta comisión ha generado, se recomienda poner en conocimiento de las siguientes instituciones todos los antecedentes que se hayan puesto en conocimiento de la comisión, así como el informe de la misma. Punto 1, a la Contraloría General de la República para conocer a través de su fiscalización y auditoría la búsqueda de eventuales irregularidades y la determinación de las responsabilidades que las Sí, lo decisiones veo. y errores. O sea, efectivamente, nosotros, ¿cierto?, lo concluimos, pero es el órgano contralor el que ese tipo de responsabilidad determina. De acuerdo. Pero cuando o sea, cuando yo entiendo el punto, Sí. o sea, y de hecho nosotros tenemos no solamente la opción de hacerlo, sino que tenemos la obligación de cuando encontramos si hay algún tipo de delito o alguna falta incluso, poner en conocimiento a la autoridad respectiva. Y en ese sentido, si la comisión así lo concluye, no hay ningún problema. Pero, no sé, quizás me quedé por esto, pues dice, la comisión ha concluido. No es lo mismo concluir que estimar. Yo puedo estimar alguna determinada situación que lo podrá concluir quien tenga todos los antecedentes y todas las facultades para hacerlo. Y no hablando de las sanciones. Estoy totalmente de acuerdo con la Secretaría. Nosotros no vamos a sancionar ni mucho menos. Pero lo dejo puesto, lo dejo establecido, no sé, por algo está la Secretaría que además hace el ministro de Fe y nos asesora en ese punto de vista. Lo quería dejar planteado para que después no tengamos un problema en la interpretación del informe. ¿Entiendes? Porque si no va a decir, ustedes concluyeron alguna determinada cosa, cuando a lo mejor podría haber un nuevo antecedente, cuando la Contraloría investigue, la Contraloría puede Sí, concluir otra sí, lo cosa entiendo. distinta. Entonces vamos a estar en divergencia entre el Parlamento y la Contraloría. Ok, bueno, veo que se han sumado, ¿cierto? Sí, diputado Melo. Perdón, una cuestión de reglamento. Pasa que Sí. por razones de salud, Presidenta, el diputado Juárez Castro no nos va a poder acompañar. Y en su reemplazo, la bancada estimó al Muy buen diputado reemplazo. Luis Lemos. Ya. ¿Está todo de acuerdo? Porque está presentado. Sí, vamos, espera, estamos todos de acuerdo porque me pedía la secretaria, ¿cierto?, votar el reemplazo porque está recién presentado, pero ya, me he acordado que lo reemplaza el diputado Lemos, el diputado Castro. Diputada Vallejo. Sí, esta es la última. Bueno, Presidenta, yo tengo una consulta respecto al informe que me quedó dando vueltas cuando lo revisé. No es respecto a la forma de votación,
Y yo estoy de acuerdo con establecer claramente las responsabilidades políticas, administrativas y separarlo, incluso mencionar nombres y mencionarlos todos los nombres que sean posibles, o no mencionar ninguno, o sea, no tengo problemas con la mención de nombres. Mi duda respecto a las responsabilidades políticas individuales y por qué se establece el nombre de la ministra de Salud dentro de las responsabilidades políticas individuales cuando la argumentación pareciera ser más como una responsabilidad institucional donde se mencionen todos los ministros que han pasado dentro, porque habla como reprochar a la ministra de Salud por su falta de supervigilancia, por ejemplo, la actuación con pasividad y falta de proactividad, y después, eso es lo que está en el párrafo menos, son 2 párrafos, ¿cierto? Sí, son 2 párrafos. No atender a la sociedad civil organizada, en general como que está bien, me parece bien, pero creo que todos los ministros han tenido como esa falta de pasividad. Entonces, ¿por qué no se mencionan todos? Como en el caso, por ejemplo, de lo señalado en las responsabilidades políticas institucionales, donde, por ejemplo, dice que la comisión estima que es gravísima la omisión y vista gorda que sistemáticamente el gobierno regional de Antofagasta, que es un poco del mismo tenor que la responsabilidad que le atribuye a la ministra. Es decir, como la pasividad, como la falta de atención. Sin embargo, en el caso del gobierno regional lo establece como una responsabilidad política institucional y en el otro caso es una responsabilidad política individual. Eso no entiendo por qué está separado así, cuál es la diferencia real, porque si no podríamos mencionar a todos los ministros y ponerlo dentro como una responsabilidad política institucional del Ministerio de Salud y mencionar a todos los ministros y también a la ministra, o sea, no tengo problema, pero creo que está poco claro esa diferenciación que se hace. Diputada Rubilar, de ahí le respondo. La verdad es que la responsabilidad específica de la ministra Carmen Castillo tiene que ver porque ella era la ministra posterior a la denuncia de los niños con contaminación. Y el reclamo que hicieron las familias aquí fue de que ella no había tenido la actividad, la proactividad de reunirse, de asistir, fue solicitado en innumerables oportunidades que fuera después de esa denuncia y es por eso que ella es la responsable, porque a ella le toca asumir con la denuncia de la contaminación de los niños y los 100 y tantos exámenes. Es por eso que es ella en específico, porque a ningún ministro anterior le tocó eso, excepto en el 98 con los polimetales, con el ferrocarril. Sí, diputada Vallejo. Presidenta, entonces yo creo que respecto a eso debería mencionarse las causas, porque queda como poco, en el informe poco claro por qué se atribuye solamente a ella y no una responsabilidad institucional de una falta de proactividad del ministro o ministra correspondiente a conducir el ministerio y sus obligaciones. Entonces, porque eso si no pareciera ser poco... Sí, ahora, en relación al tiro de diputada Hernández, en relación al punto, diputada Vallejo, sí están los Ceremis de Salud y de Medio Ambiente desde la aprobación, digamos, del RAE, que fue el 2003, y del SAC, que es el 2006, a la fecha. Y como dice usted, como institución, como ministerio. Y en este caso, por ejemplo, leer el primer párrafo en relación a la responsabilidad de la ministra de Salud. Esta comisión ha acordado reprochar a la ministra de Salud su falta de supervigilancia de la salud pública, de evaluación de la salud de la población y de la demora por la certificación de los laboratorios. O sea, eso efectivamente dice relación con lo que señala la diputada Rubilar respecto de la toma de exámenes a los niños de los jardines, y por lo tanto yo sumaría, digamos, un párrafo ahí arriba como para poder que quede más claro, pero ese es el motivo de su responsabilidad política. Diputada Hernando. A ver, yo ahí tiendo a discrepar un poco, a propósito de que salía mencionada la ministra, que lo estuvimos discutiendo ayer, porque yo creo que el ministerio tiene una falencia, y es que durante muchos periodos su ausencia de proactividad en materia de dictar normas. El que no tengamos una norma de suelo, el que no existan estudios epidemiológicos que hablen de los riesgos a nivel local, eso. Pero esa es una responsabilidad que abarca más de una época de ministerio. Ahora, en relación a la responsabilidad política por el episodio propiamente que se inicia con la denuncia del 2014, a mí me parece, pero a lo mejor yo soy demasiado regionalista, pero yo creo que hay un estamento que es regional, que pasa por el CEREMI, que pasa por el intendente, que son la primera puerta de respuesta. O sea, el ministerio está para cuando el nivel local no es capaz de responder. Eso en primera instancia. Y segundo, yo diría que estas autoridades tuvieron una suerte,
y aquí quiero dejarlo bien sentado, porque una de las cosas que a mí me parece que también es importante anotar es que es posible individualizar y caracterizar una falta de fiscalización de algunas autoridades que estaban, que son responsables por ley. Son varias, en todo caso, y como lo acaba de decir la diputada Ruilar, abarcan varios periodos, desde que se aprobaron las RCA, que nunca fueron fiscalizadas hasta el 2014. Pero resulta que cuando asumen las autoridades de este gobierno, la ministra Castillo incluida, los Ceremi, el intendente, es en marzo del 2014 cuando esta denuncia ya estaba hecha. Por lo tanto, tuvieron, entre comillas, la fortuna de que estaba hecha esta y por lo tanto asumen fiscalizando. Y a ellos no se les podría acusar de falta de fiscalización porque partieron fiscalizando. Entonces, Claro. a ver, partieron fiscalizando porque estaban hechas las denuncias y a mí me consta porque yo hice una de las denuncias. Entonces, ellos hicieron llegar a la superintendencia, que es ahora el organismo encargado de fiscalizar las autoridades sanitarias. Recuérdenlo ustedes, lo aclaramos acá en la comisión, ya no tienen la responsabilidad de eso a partir de la ley que se dictó el 2010, cuyo reglamento comenzó a regir el 2012. Y que dice o le traspasa todo aquello. Y cuando estuvo la Ceremi nos explicó que ella recibía denuncias que las tenía que hacer llegar a la superintendencia y que la superintendencia les daba a ellos el mandato de hacer determinadas mediciones o fiscalizaciones, pero que ellos le respondían a la superintendencia para los efectos medioambientales. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que a lo mejor con tardanza, a lo mejor no con la deferencia, diligencia, presencia que nosotros todos hubiéramos querido, pero ellos tuvieron información y respondieron. Tarde, como quieran, pero respondieron. Eso, gracias. Sí, diputada, a ver, solo para marcar un punto y después yo le voy a pedir que vayamos por último leyendo a modo de hacer un resumen título por título, pero sí votar luego en bloque este informe y resulte, digamos, lo que resulte. Claro, uno dice poder tener la suerte, ¿cierto?, de haber llegado justo después de denuncia y por lo tanto fiscalizar. Pero, por ejemplo, solo para recordar, el intendente de la región se compromete a hacer limpiezas quincenales y todos sabemos que con suerte se han hecho una. Entonces también ahí hay una irresponsabilidad o falta de... Sí, por eso digo, pero no, es que como habló de la autoridad en general y esta especie de suerte que tuvieron porque llegaron justo. ¿Ah? ¿Quién? Ah, no, la ministra... ¿Cuándo fue? Ahí una vez. Presidenta, Sí, a ver, por yo una- le voy a pedir que diga la palabra porque no estamos ni en la sala ni Presidenta, fuera por de sala. una cuestión de orden, incluso pedirle a usted, así como se ha conducido la comisión durante todo este tiempo, que si estamos haciendo referencia al punto de la responsabilidad política de la ministra de Salud, que nos refiramos a esto, porque cuando se mezcla a los otros actores, nadie entiende nada. Entonces, Sí, vamos a ir punto por yo me punto. imagino porque hay un texto Sí. que nos ordena la discusión, Exacto. o al menos que se establezca una No. metodología para... A ver, si me permiten nuevamente, nosotros vamos, y como presidente de esta comisión, voy a proponer votar en bloque este informe, que después de haber sido trabajado durante el día de ayer y días anteriores, y acordado con algunos, es la propuesta que hemos traído. En este informe de conclusiones se establecen responsabilidades y se establecen recomendaciones y propuestas. Las recomendaciones y propuestas, yo sé que ya estamos con texto porque están agregadas las de todos los parlamentarios. Y en el caso de las responsabilidades, que también las vamos a votar en bloque, sin perjuicio de que vamos a ir leyendo para hacer un orden y un recordatorio, ¿cierto?, una por una, pero las vamos a votar en bloque. Vamos a definir en definitiva qué informe se va a ir a la sala, porque si este informe hoy día tiene mayoría, ¿cierto?, siempre los que estamos acá presentes, será el que se vaya a la sala. Si no tiene mayoría, como la recomendación y las propuestas, en eso estamos de acuerdo, se irá o sin responsabilidades o con, yo sé, las que proponga, ¿cierto?, el diputado Espinosa, que a grandes rasgos son instituciones y no en forma individualizada. Bueno, pero eso le daré la palabra en su minuto. Diputado Espinosa. Sí. Presidenta, bueno, sin perjuicio, digamos, de que se pueda votar ese informe, yo quería hacer la observación desde el punto de vista metodológico y reglamentario también,
respecto de que yo creo que existe una opinión transversal aquí dentro de la comisión de que tanto las recomendaciones como las sanciones administrativas son de absoluto consenso. Donde yo creo que tenemos discrepancia, y es ahí donde a mí me gustaría hacer el punto, para que usted pidiera el asentimiento de la comisión, es en la asignación de responsabilidades políticas. Para entender, Entonces, diputado, entonces la responsabilidad administrativa en eso también estaríamos... estamos hablando de las responsabilidades políticas, que aparecen detalladas en cada uno de los actores que eventualmente tienen algún nivel de participación. Sí, lo que pasa ¿Ya? es que el capítulo de responsabilidades tiene las políticas, como bien dice usted, y las responsabilidades administrativas. Como recién dijo administrativa, se refiere a que la responsabilidad Sí, administrativa... Ya, sí. perfecto. Entonces, en ese sentido, perdón, tanto políticas como administrativas. Ese es el tema, ¿ya? Políticas como administrativas. Yo creo que ahí tenemos una diferencia de criterio y de opinión, respecto incluso al mandato que nos otorgó la sala para la constitución de esta comisión. Entonces, a mí me gustaría, Presidenta, que usted considerara la posibilidad de que votáramos este informe de conclusiones que ha sido elaborado en conjunto con todos los parlamentarios, pero dejando como un apéndice para votarlo separadamente lo que son la asignación de responsabilidades políticas y administrativas. Pero, diputado, si eso fue lo que nosotros habíamos planteado ayer, o sea, al contrario, ningún problema. Yo creo que las recomendaciones y propuestas vamos a estar conteste. Hagámoslo al tiro directamente. Yo creo que ya todos leyeron la parte de la recomendación y las propuestas. Perfecto, entonces, bueno, pero hay que someter la votación. Partamos por esa parte, las recomendaciones. O sea, hasta la parte de Secretario, la página. la página 17 en adelante, para votarlas y estar, digamos, de acuerdo. Diputado Gaona. Yo con la responsabilidad administrativa la vamos a ver después, ¿no es cierto? Porque la diferencia que tengo yo es de que efectivamente una cosa es concluir de que hay responsabilidad administrativa y otra cosa es estimar de que existen responsabilidades administrativas, porque esto Eso después lo refiere a la aclaramos ya Contraloría. no, eso lo aclaramos con una pregunta del diputado Cort, que efectivamente se estima, ¿cierto? Eso, Sí, para y de que se hecho va en a el cambiar la reacción 2.4, entonces. sí, Ah, y en el perfecto. 2.4 nosotros mismos estamos concluyendo de que estos antecedentes se remiten a la Contraloría para que Exacto. la Contraloría, Eso. después de su investigación... Se estima que podría, se estima que podría haber responsabilidad administrativa y por Sí, eso va a la lógico. Contraloría. Sí, sí, no hay problema con eso. Sí. Que Entonces, redactar- secretario, yo le voy a pedir que nos ayude, Hay digamos, que con la redactar lectura. en Diputado, como partamos eventual. entonces con la recomendación en votación desde la página 17 en adelante. A ver, de la Sí, página sí. 17 en adelante están las recomendaciones, Pero un resumen propuestas. Hay proposiciones en materia legislativa. Si quieren votarlas de a uno o están todas de acuerdo. Entonces, entonces vamos a tomar la votación desde Sí. la página 17 hasta La 30. la página última, Sí. que incluye todas está las revisado. recomendaciones. En adelante, de la 17 a la 30. Ya. Señor Lemus, Oh, no, Lo sígame entendió. nomás. Siga la UDI nomás, diputado. señor, Sí, señor sí. Espinosa, A favor. señor Chávez, Imagínate, partido. señor Gaona, A favor. señor Hernández, perdón, señor Hernando, mi disculpa, señor Cort, señor Melo, A favor. señorita Núñez, A favor. señor Pérez, señora Rubilar, señora Vallejo, ya, unánime, presidenta, 11. 11, 00, Sí. Ya. Y le voy a pedir de igual forma a la secretaria que partamos, ¿cierto?, leyendo al menos los títulos, pero, insisto, con una votación en bloque, salvo lo que comentaba el diputado Gaona y el diputado Cor respecto a la responsabilidad administrativa, de dejarlo con el verbo se estime. Desde la responsabilidad del Estado, secretaria, por favor. En la Página 8. Y todo lo anterior lo reproduzco igual. Eso están todos contentos. Ah, Las sí. primeras páginas reproduzco igual. Sí. Eso dejémoslo como en la parte de opuesto, ¿no? ¿Y por qué no A se ver. queda con eso con la parte mía después de la exposición? Sí, lógico. Y no la pongo. Sí, pero que Pongo sí, solo la pone responsabilidad. esto en el otro lado. También súmalo. ¿Dónde Porque al otro lado? en la parte tuya, que hay unos antecedentes que entregó la diputada Hernando que son buenos.
Ya. Ahí lo revisamos, pero sí, porque vaya a la parte previa, digamos. Ya, para sí, que sí. tenga orden, ya. Ya. De las 7 para adelante, entonces, ahora. De la 8, ¿no? No, es que usted tiene otra página. Ah, ya, ya. De las 7. No, voy a pasar esto a los antecedentes. Ya, voy a explicar para que no haya problema. Sí. Ya, ahora, desde la página 2 hasta la 7, antes de las responsabilidades, va a ser agregado a la Secretaría de la Comisión dentro de la parte expositiva y de la parte considerativa, no en la parte de las conclusiones. Lo que va a Solo una sumar cuestión de a lo orden. ya hecho y que ustedes leyeron en su momento, que se los envió con un apartado. ¿Sí? Ya. Perfecto. Claro. Entonces ahora nos vamos a la página 7 de las responsabilidades. Vamos a someterlo a votación. Ya. La primera, responsabilidad del Estado. Sí, por ¿Lo tomo infracción. como bloque o le voy leyendo los subtítulos? En cuanto a la infracción de las normas constitucionales, Hasta ahí. infracciones especiales, hasta ahí. Sí. ¿Sí? No, a ver. Diga usted, presidente. No, sí, pero no, lo que vamos a votar en bloque, eso es lo que yo quiero que sí que Pero quede quiere claro. votar en bloque. Sí, Ah, bueno. ella, claro, o sea, lo que estamos haciendo es dándole lectura para hacer un pequeño recordatorio y revisando el Entonces, vamos a documento. la 16. Diputado Cor. No, entonces. Ya, en bloque. Ah, pero igual. Ya, a ver, diputado Cor. Ya. Vamos a votar el Sí. punto 2 completo, Sí. que incluye responsabilidad del Estado, política y administrativa. Así es. No va a separar subítem para la votación. No. Ya, esa es la pregunta. Entonces, en otras palabras, de la página 7 hasta la página 17, hasta antes de las recomendaciones. ¿El diputado Cor quiere decir algo para que lo pueda decir con micrófono? O sea, diputado Gaona, perdón. Del Estado y lo que se ve, pero no necesariamente con las infracciones especiales y no necesariamente con las responsabilidades políticas, y las responsabilidades políticas mi diferencia son con la individualización de los nombres. En mi posición es o ponemos todos o ponemos A nada. ver, yo lo voy a decir y yo creo que es bueno, está bien, la consulta y seguir con la intervención, Separemos. pero yo, no, vamos a tomar, no vamos a separar. Vamos a separar a lo más responsabilidades del Estado de responsabilidades políticas administrativas, pero las responsabilidades políticas administrativas, yo tengo una propuesta y esa la voy a votar en bloque, que es con nombre y apellido. De lo contrario, si eso se rechaza, parece que el diputado Espinosa tiene una, que me imagino estará acordada con usted, no tengo idea, y de lo contrario van a la sala solo responsabilidades del Estado. Entonces, secretaria, le damos la responsabilidad al Estado, votamos esa y luego la otra la votamos con nombre y apellido. No, la responsabilidad del Estado. Sometamos a votación la responsabilidad del Estado. Ya. Sí. Que incluye entonces Eso. desde la Presidenta, página 8 presidenta. hasta la 9, donde están las especiales. Diputado Lem. Presidente, le quiero pedir votar al último. ¿Cómo? No, le quiero pedir votar al último. ¿eh? Ah, Un que ya. Está bien, ya. Evidentemente. Ya. Ya, tiene, ya, está Entonces, bien. ya, página Ah, 8. sí. Que claro, aparte lo No, de la está 8 reemplazando. Disculpe, yo puedo hacer una consulta. Estaba leyendo aquí la infracción a normas constitucionales. Y la verdad es cosa que primera vez que veo estos principios que se consagra supuestamente ante la Constitución, dice de servicialidad humana. Entonces, yo solamente para ser súper exacto con los principios que consagra nuestra Constitución, más allá de que les pueda gustar o no, digamos, pero en los que son. Entonces, ¿alguien me podría graficar dónde está ese principio consagrado en la Constitución? ¿Dónde está leyendo? En su Estoy en la organismo página no han 8, actuado. en el punto I. No, los principios de servicialidad humana, eso te quiero decir. Esa es la idea, diputado, pero no sé, si quiere, yo no tengo problema en poner el Estado está al servicio de la persona No, humana, que si sí. la va a poner textual, tiene que ser textual. Por eso, está bien. Bien. Diputada Hernando, Artículo primero de la Constitución. está bien. Estamos hablando de la ministra de Salud que a mí me No, parece... diputada, estamos votando, yo le pido que nos ordenemos responsabilidad del Estado, porque si no, la cosa no funciona. Ya,
Diputado, ningún problema. Vamos a poner el Estado está al servicio de la persona humana. A propósito, ¿cierto? Bueno, no sé si la secretaria tenía la Constitución ahí, parece que le iba a dar lectura. Pero estamos claros, ¿cierto? Ya. Ya, la página... Entonces, a votar las responsabilidades del Estado. Ya, las páginas 8 y 9. Sí. Ya. Señor Espinosa. Señor Chávez. Señor Gaona. Señora Hernando. Señor Cort. Señor Melo. Señora Núñez. A favor. Señor Pérez. Señora Rubilar. Señora Vallejo. Señor Lemus. Ya. Unánime, 11 votos a favor. Ya. Bien, ahora va la responsabilidad política en la página. Y administrativa. Vaya una por página, ¿o no? No, por ahora la somete en bloque. Claro, en bloque, Bloque. por la política administrativa, lo que sí, acá hay que leer, ¿cierto? Por el argumento expuesto en el documento, los títulos, subtítulos, y en este caso, Vaya uno, mejor. exintendente, sí, el título. Solo por título. Sí, los subtítulos. En bloque, va a ser por título. En bloque. Sí. Claro. Ya. Sí, pero vamos a leer los subtítulos. Para que Ya. se sepa. Hasta de la 10 hasta la... ¿Ah? Hasta la ya. Sí, o para que sepa que están votando en contra. Ya, ahora Los en la subtítulos. página 10 de las responsabilidades políticas, que dice razón, con la señora ministra de Salud, ministro de Transporte, intendente de la región de Antofagasta, ex intendente de la región de Antofagasta, responsabilidades políticas e institucionales de la Municipalidad de Antofagasta, de los organismos con competencia fiscalizadora, hasta ahí, hasta antes de la responsabilidad administrativa. ¿Y las administrativas también? ¿La dan bien? Ya. Responsabilidad administrativa, Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, Alcaldesa de Antofagasta, hasta ahí. Ya. De la 10 a la 16. Ya. Señor Espinosa. Señor Chávez. Señor Gaona. ¿No podemos? Sí, claro. Perdón. Bueno, entonces no. Sí, sí, claro. ¿A favor o en contra? Sí, No, si le pregunté si a favor o en contra. No, Solo saber si a favor o en contra, el fundamento. Me abstengo y, Ah, ya. y nuestro voto de abstención porque me parece a mí que la individualización personalizada no es completa, porque si queremos individualizar a los responsables políticos, yo creo que hay que abarcar más periodos y por tanto aquí no están consideradas todas las personas que efectivamente podrían tener alguna responsabilidad política en esto. Mi voto habría sido distinto o habría sido a favor en la medida de que efectivamente se hubiesen responsabilizado a lo menos por periodos, si es que no nos responsabilizamos a todos personalmente. Por eso yo prefiero abstenerme porque me parece que es incompleto y yo habría preferido o ponemos todos los nombres o ninguno, y la idea mía habría sido colocar por periodos determinados la responsabilidad, porque hay responsabilidades que son más bien de carácter política, de carácter colectivo, como en el caso de las decisiones de los intendentes al interior de la Comisión Regional de Medio Ambiente. Básicamente por eso me abstengo, y como me hacen votar en bloque, no me queda otra. ¿Y tiene una propuesta, diputado? ¿Con nombre y apellido? Ah, sigamos. Señor Hernando. Sí, pues, Sí. lógico. Yo también quiero fundamentar mi voto Abstención, y ser voy a voto y el volver a... Perdón, abstención, a favor o en contra. Abstención. Y quiero fundamentar mi voto porque a pesar de que he dicho ya algunos argumentos, pero yo creo que este es el momento que va a ser como más visible el tema. Yo estoy de acuerdo en que hay responsabilidades individuales y absolutamente demostrables y además con datos objetivos. Y yo diría que la mayoría de ellas tienen que ver con los aspectos de fiscalización, en que la ley es bien clara y además tenemos una normativa legal que cambió en la mitad del periodo, por lo tanto eso está bien establecido y sabemos además quiénes son las autoridades que estaban involucradas. De todo el capítulo de responsabilidades individuales estoy de acuerdo con todas, excepto con la de la ministra de Salud. Me parece injusto
culparla a ella de un retraso en la certificación de los laboratorios, en circunstancias que ella asumió cuando estaba la discrepancia entre los exámenes de laboratorio y la mayor confusión. Y el director del ISP, el doctor Alex Figueroa, vino para acá y contó cómo ellos han estado trabajando en los temas de normatización y de acreditación del ISP para que sea además un laboratorio de referencia internacional. Entonces, esa causa a mí me hace ruido dentro de la acusación de la ministra. En los demás no tengo problema, y como le consta a todos los miembros de la comisión a los que les mandé a su correo cuál era mi propuesta, incluso aporté con argumentación que hoy día está incluida dentro de los argumentos para acusar a cada una de las personas. Así es que esa es la razón por la que me abstengo. Señor Cort. Señor Melo. Abstención, y quiero hacer un comentario. Mira, yo recojo todo lo planteado por el diputado Gaona. Concuerdo con él en su argumentación y además con lo recién planteado por la diputada Hernando, que efectivamente a propósito del rol de la ministra de Salud y a propósito de los plazos y los tiempos, ¿ya? Yo hubiese querido que pudiéramos haber incorporado a todo el mundo que pudiera haber tenido algún tipo de responsabilidad, pero esto más bien tiene un sentido más político que otro a mi modo de ver, ¿ya? Sí. A propósito del contexto que está, así que yo al menos me voy a abstener por esos motivos. Creo más bien que acá hay responsabilidades institucionales desde el punto de vista del rol del Estado y de los servicios públicos, ¿ya? Más allá de personificarlo en algunas autoridades en particular. Acá hay equipo, acá hay un funcionamiento también propio que tiene el Estado a nivel de las regiones, etcétera. Es por eso que yo me voy a abstener, Presidenta. Ok. Presidenta, diputada Núñez. A favor, y voy a fundamentar mi voto. A ver, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo y creo que a mí también me ha tocado estar en 3 comisiones investigadoras más. Esta ha sido una en donde se ha hecho un trabajo transversal, con presencia 3 veces en la comuna, con acuerdo mayoritario en varios puntos, invitados y documentos, ¿cierto?, que fuimos revisando, analizando y acordando, insisto. Y creo que, lógicamente, si bien una comisión investigadora tiene como punto central buscar responsables, ¿cierto?, de la situación que se está investigando, también, e insisto en esto, es relevante saber cuáles van a ser las propuestas, las recomendaciones y el avance en materia, por ejemplo, de llenar vacíos legales que tengamos y que en materia medioambiental sabemos que son bastantes. Y en eso hemos estado de acuerdo. También quiero decir que cuando uno no está de acuerdo en el punto de las responsabilidades, por ejemplo, lo lógico es que traiga una propuesta. Lo lógico es decir, vamos a someter a votación entonces otro documento en ese punto, porque además en este estamos conteste, que fue lo que yo dije primero, pero creo hoy día que es una excusa de algunos diputados, y quiero que me lo escuchen acá, porque lógicamente lo voy a decir en los medios de comunicación, y me da vergüenza, que digan que porque la ministra de Salud, ¿cierto?, no está de acuerdo en la votación de la individualización, entonces rechazo todo lo otro, porque para eso sometamos a votación, porque cada uno puede traer su documento, solo, por ejemplo, las instituciones o solo la ministra de Salud. Yo voy a terminar la votación de este documento, y para poder llegar con un informe a la sala, le voy a, que ese es el que haya tenido, ¿cierto?, ha hecho ese trabajo, digamos, al diputado Espinosa la palabra para ver si agregamos algún otro o directamente nos vamos con estas responsabilidades estatales que ya están votadas. Pero insisto en esto, creo que uno efectivamente, como está individualizado en el informe, hay instituciones, hay autoridades regionales sobre todo que tienen mayor labor de fiscalización, que están desde el 2003 y 2006 en adelante. Hay autoridades con cuestiones puntuales por las cuales se les responsabiliza, por ejemplo, la alcaldesa de Antofagasta no tiene nada que ver con los galpón y el puerto, pero sí tiene harto que ver con el vertedero. El intendente regional habla y anuncia a la comunidad que tiene una propuesta en materia de limpieza quincenal y resulta que fue una para la tele y de ahí se acabó. Y suma y sigue, que me imagino ustedes ya habrán leído el informe. Entonces, creo sinceramente que una cosa, y digámoslo como son, es querer salvar a la ministra de Salud o a otra autoridad,
y otra bien distinta, ¿cierto? Es decir, no concuerdo con que no se haya cumplido una determinada función, porque cuando uno asume un cargo, y sobre todo, ¿cierto?, de designación y a la cabeza un ministerio, asume también las responsabilidades. Están las instituciones, pero también están las personas, ¿cierto?, que están a cargo de ese ministerio y en los periodos que les corresponda. Acá, efectivamente, a lo mejor pudieron haber otras autoridades en este informe, pero concordamos como comisión, o con al menos los que revisamos el informe, que también, ¿cierto?, aquellas autoridades realizaron labores importantes para avanzar hoy día en una comuna, si bien contaminada, aún menos contaminada que hace 20 o 30 años atrás. Pero insisto en esto, yo creo que es vital. La comunidad no solo está viendo, me imagino, ¿cierto?, que evaluará, y entonces lo que yo quería argumentar para este voto a favor, con obviamente la insistencia de que estas propuestas y recomendaciones, que es la parte de abajo de las conclusiones, las saquemos adelante en cada una de las comisiones en las que están radicadas. Así que, secretaria, mi voto a favor con ese argumento. Señor Pérez. A favor, y quiero fundamentar mi voto. Es entendible que, y por definición, que el Estado siempre va a ser responsable de todo lo que sucede en una sociedad, y en una sociedad democrática sobre todo. Entonces, hablar del Estado es lo mismo que no hablar de nada, del punto de vista de la labor fiscalizadora que tenemos como parlamentarios y como comisión investigadora. Y llegar a una comisión investigadora diciendo que es un problema del Estado, que es un problema histórico, que todos sí sabemos que es un problema histórico, pero de respecto a determinados temas que aquí en esta comisión se le escuchó y se le consultó a las autoridades invitadas, sobre esa base se están haciendo este tipo de conclusiones respecto a responsabilidades políticas. Yo entiendo el caso de la ministra Castillo, que aparte de la defensa corporativa política, que obviamente que tiene que darse porque si no les van a pasar la cuenta a varios, ella asumió después que, o en el último periodo, digamos, del problema. Pero, tal como decía la diputada presidenta Núñez, cuando uno asume un cargo de esa magnitud, ministro de Estado, exclusiva confianza del jefe del Estado y jefe de gobierno, en este caso la jefe de gobierno, asume todo lo que viene para atrás. Lo que hizo o no hizo la ministra Molina, lo que hizo o no hizo el ministro anterior en el gobierno de Piñera, o sea, es la institución ministerio. Pero yo no puedo hablar de la institución ministerio porque es una cosa etérea. Tiene que siempre haber un responsable, porque si no, ¿cuál es la gracia de ser ministro de Estado? ¿O cuál es la gracia cuando una persona la nombran a cargo de? Entonces uno tendrá que evaluar si asume o no asume. Si se va a meter un forro o no se va a meter un forro. Y este forrito que es la contaminación de Antofagasta, bueno, es un forro. Que haya agarrado vuelo por parte de la ciudadanía es otro tema. Lo mismo sucede cuando uno habla de los municipios. Uno no puede decir el municipio. ¿Quién es cabeza del municipio por ley y por definición? Y si yo soy candidato y salgo elegido y todo, asumo la responsabilidad del municipio, incluso de las gestiones anteriores. Serán los tribunales, será la Contraloría que en definitiva, pero como comisión investigadora política, nosotros estamos obligados a definir las responsabilidades políticas. Ese es nuestro rol. Nosotros no estamos para definir, y un poco lo que decía el diputado por su intermedio, sí, lo que podría sancionar administrativamente el órgano, en este caso, que es la Contraloría General de la República, y eventualmente, si hubiesen de carácter penales o civiles, los tribunales de justicia. Nosotros no estamos para eso. Estamos para definir responsabilidades políticas. Se escuchó al señor ministro de Transporte. El señor ministro de Transporte no tenía idea, para los que estuvieron ese día acá. No tenía idea, fue una vergüenza. Yo soy miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones y me dio vergüenza, porque el ministro es muy preparado en otros temas, pero esto, vergüenza cómo él vino a exponer. Yo no quise hacer alarde del tema ni dejarlo en ridículo, por respeto al cargo que él ostenta y lo que él significa. Pero la verdad las cosas no tenía idea de lo que estaba hablando. No tenía idea de lo que pasaba en Antofagasta, ni el problema que estábamos investigando. Entonces, sobre esa base, el señor ministro tiene que asumir la responsabilidad de su Ceremi y tiene que recibir la responsabilidad de su órgano de fiscalización. Entonces, ojo con esto, nosotros lo que no renunciemos como parlamentarios a nuestra posición, porque si no, la verdad es que esto va a ser una más por llegar a estos acuerdos a veces para salvar a ciertas autoridades de turno, porque son autoridades de turno, y esa es la verdad, y la verdad que no vamos a ir en descrédito aún más de lo que la ciudadanía está esperando de nosotros. A lo mejor esto es la puntita, Antofagasta. Habrán otras comisiones como Cabal ahí que se negoció no nombrar a la presidenta. Bueno, pero todo el mundo sabe que la presidenta te nombraba en el informe, salió manchada igual porque era el hijo el que estaba metido, la nuera y todo lo demás. Entonces, a lo que voy yo es que no tratemos de
amarillar las cosas. Solamente para no decir, la ministra se salvó una acusación constitucional, la ministra fue invitada a una interpelación por cosas mucho más serias que esta. Y la verdad las cosas es que tuvo el apoyo político, y está bien, ustedes son gobierno, son mayoría, etcétera. Y así es el juego y hay que respetarlo. Pero también hay que respetar la función parlamentaria. Y no sigamos tirando para abajo nuestra función parlamentaria, que está bastante desacreditada. Y es cuestión de ver la prensa y ver la prensa y ver las encuestas. Así que, y aquí estamos todos metidos, aquí no hay colores políticos. Entonces, por favor, yo les quiero pedir que repensemos, y no por defensas corporativas, la función del legislador y el rol que debemos cumplir, sigamos cayendo ante la opinión pública. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Señora Rubilar. A favor, y voy a fundamentar mi voto. Estuve en todas y cada una de las sesiones de la comisión investigadora, viajé las 3 veces que viajamos a Antofagasta. He estado en Antofagasta sin estar en la comisión investigadora y voy a seguir yendo, porque efectivamente es necesario convertir en ley y en modificaciones administrativas lo que se ha aprobado de forma unánime en las propuestas. La verdad es que me sorprende los votos en abstención, porque uno podría estar a favor o en contra. Esto de la abstención es, si bien es cierto, no es menos cierto, como dice el dicho más antiguo, quedar bien con Dios y con el diablo. Yo quería, pero tal cosa, yo habría hecho, pero no sé qué. Yo la verdad es que solamente quiero aclarar que este informe, donde ha sido bastante liderado por la presidenta, la cual aprovecho el momento de decir que me siento muy satisfecha de la forma en que ha presidido esta comisión, creo que lo ha hecho muy bien. Es bastante ecuánime, y es cosa de ver que tiene autoridades del gobierno del presidente Piñera, tiene seremis del gobierno del presidente Piñera, tiene intendentes del gobierno del presidente Piñera, o sea, aquí no hay ninguna defensa política de un lado para otro, como algún parlamentario aquí pensó que podía ser. Eso no es verdad, es cosa de leerse el informe. Y al respecto de la justificación, por ejemplo, de no votar porque la ministra de Salud al parecer habría sido muy diligente, yo solo quiero decir de que si yo fuera parlamentaria de la región de Antofagasta y durante un año mi ministra no hubiese ido, teniendo grave problema de salud que tiene, yo no tendría cara para decir eso. O sea, de verdad, con el tremendo problema de contaminación, los tremendos problemas de salud que tiene la región, que usted ostenta por su intermedio presidente el cargo, un año sin que la ministra vaya a su región a ver esto, ya meritaba tener un reproche político. Que ustedes piensan diferente, claro, es respetable, pero no me digan que esa es la razón por la cual se abstienen de votar este informe. Yo la verdad, presidente, creo que sacar un informe con la responsabilidad de Estado, como decía el diputado Leopoldo Pérez, es una bofetada a la gente de Antofagasta. Es una bofetada. La gente de Antofagasta no está esperando que le digan que el Estado, que son todos responsables, que esto es etéreo, que así es la vida. No, no está esperando eso. Y bueno, es la ciudadanía efectivamente la que evalúa. Así que a favor, presidenta. Gracias, diputada. Señora Vallejo. Lo van a evaluar. Sí, presidenta, yo voy a votar a favor y quiero argumentar también ciertos aspectos. Yo, leyendo las responsabilidades políticas, creo que efectivamente falta precisar algunas cosas para que no se malentienda entre lo que es responsabilidad política institucional y responsabilidad individual. Y me parece que eso hay que esclarecerlo. Sí creo que como la comisión investigadora no tenía plazo de investigación, lamentablemente el que no aparezcan, como aparecen nombres de ministros actuales, no aparezcan anteriores, es un problema, ¿ya? Y entiendo que no están obligados a venir ministros que fueron de los gobiernos anteriores. Y se invitaron, no vinieron, y por eso no hay antecedentes suficientes para poder ponerlo en el informe, pero creo que es una ausencia que también hay que señalar. Yo ojalá pudieran incorporarse después de esta votación más observaciones, modificaciones para que el documento salga lo más consensuado posible, en la línea sí de no ocultar nada, sino que establecer cuáles son las responsabilidades políticas y administrativas. Yo creo que en eso incluso los que se abstuvieron fueron bastante claros. Ahora sí yo quiero señalar algo, presidente, es que yo no comparto esto de que señalar que cuando hay responsabilidad del Estado es como decir que no hay ninguna responsabilidad. Porque efectivamente cuando al Estado constitucionalmente se le imponen ciertas obligaciones, tiene que construir instrumentos para garantizar esas obligaciones. Y muchas veces,
o la verdad es que la gran mayoría de las veces cuando uno revisa las atribuciones o herramientas que tienen las instituciones, poco se puede hacer. No digo que sean casos de las responsabilidades políticas, pero no mezclemos esto, porque por querer enfatizar en responsabilidades políticas individuales no desestimemos las responsabilidades que tiene el Estado de Chile, Parlamento, ¿cierto?, su ministerio, en la incapacidad que han tenido para formular herramientas y recursos humanos y financieros necesarios para operar en la garantización de derechos sociales fundamentales. Yo creo que eso deriva obviamente en las conclusiones y propuestas que tenemos. O sea, el poder decir que no haya fraccionamiento de proyectos, el poder decir que haya un fortalecimiento, por ejemplo, de la superintendencia. La superintendencia de medio ambiente sabemos hoy día que en cuanto a recursos humanos es muy débil en relación a la cantidad de solicitudes que tiene. Entonces, yo estoy de acuerdo votar a favor, pero ojo con esa línea argumentativa, eso digo especialmente por su intermedio, Presidenta, a la diputada Rubilar, al diputado Pérez. Porque yo creo que sí es importante señalar que el Estado tiene debilidad en esta materia, independientemente de las responsabilidades políticas que hay porque no se ejercen ciertas atribuciones aún teniendo la herramienta. ¿Ya? Eso lo quiero dejar bastante claro, pero mi voto a favor. Sí, a ver, sobre el punto, estamos en votación, pero me pidió. El punto. Sí, sobre el punto me pidió la palabra la diputada, el diputado Pérez y la diputada Rubilar. Sí, gracias, Sí. Presidente. Ya que fui aludido en el sentido de que yo no quiero delindar al Estado, sino que cuando uno habla del Estado, y por eso partí diciendo eso, estamos digamos, como fiscalizadores entregando un informe a la comunidad, y particularmente a la comunidad de Antofagasta, pero también a la comunidad del resto del país. Y es efectivo. Y en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento constitucional, en nuestro sistema político, tenemos un jefe o jefa de Estado y jefe de gobierno a la vez, que es la misma persona. Entonces, si queremos aplicar con exactitud eso, tendríamos que dedicarle la responsabilidad, en este caso a la figura o a la institución presidente de la República, porque nuestro sistema es tan presidencialista, y vuelvo a insistir, nuestro jefe de Estado o jefa de Estado es la presidenta en este caso, y a la vez la jefa del gobierno. No tenemos un sistema parlamentario donde podríamos ya ir afinando un poquito más las cosas de responsabilidad. Entonces, por eso yo digo que hablar del Estado sin personificarlo o institucionalizarlo en algo que es el responsable es lo mismo que decir nada. No le estoy quitando, digamos, la responsabilidad que tenemos como poderes del Estado, que somos los legisladores, pero no olvidemos que también quien tiene la potestad legislativa fuerte es el presidencialismo que hoy día tenemos en Chile. La verdad que nuestra potestad legislativa es bastante escasa. Y esta es una de las instancias que tenemos como Parlamento para poder justamente fiscalizar aquellas cuestiones que el Estado, y no solo el gobierno, el Estado podría estar incurriendo. Y es por eso que yo fundamenté en el sentido que debíamos ser un poquito más taxativo y darle más tranquilidad a lo que la gente está esperando escuchar. Gracias. Gracias, Entonces, diputada. ¿cuál es la motivación que tuve yo, la fundamentación, que de alguna manera sustenta mi rechazo a esta asignación de responsabilidades políticas y administrativas? Yo siento que las comisiones investigadoras son son comisiones que tienen que ajustarse al mandato de una sala y que además, y qué duda cabe, tienen una connotación política. Por lo tanto, aquí las responsabilidades que nosotros vamos a asignar son políticas. Pero cuando nosotros nos encontramos en una situación que, desde mi punto de vista, yo también he asistido a un gran número de sesiones de esta comisión, he ido a Antofagasta, he propuesto también mociones parlamentarias para enriquecer justamente el debate, que es la gran demanda ciudadana. O sea, la gran demanda ciudadana hoy día es la fragilidad y debilidad que tenemos en materia de institucionalidad ambiental. Pero cuando uno quiere enfrentar esto, asignando responsabilidades políticas acotadas a una administración determinada... No es así, diputado. Pero déjenme terminar. No es así, lo voy a interrumpir. Déjenme terminar. Porque no me desmiente el informe que fue Entonces, cuando uno hace eso, desde mi punto de vista, lo que está haciendo es arbitraria y de manera intencionada, asignando responsabilidades políticas a autoridades que han tenido un cierto nivel de responsabilidad, incluso algunas, como es el caso de muchos invitados acá, se han ajustado al marco de atribuciones que le entrega la ley para otorgar ciertos permisos o ciertas certificaciones. Entonces yo, Presidenta,
y vuelvo a reiterar, esta propuesta de conclusiones yo la presenté a la Secretaría y puede dar fe la Secretaria, y están consignadas en este documento. Y me gustaría que las leyéramos y las sometiéramos a votación. Ya votamos el informe. Sí, a ver, lo primero que voy a decir, y lo voy a dejar en claro, porque lo que no voy a permitir es que mienta respecto a un documento, porque lo contrario quiere decir que su voto tiene tan poco fundamento que ni siquiera leyó el documento. Lo trabajó su asesor, no tengo idea y se lo agradezco, pero no puede decir que en este documento está inclinado para una administración cuando estamos hablando de 2 exdiputados, efectivamente, del gobierno, por ejemplo, del presidente Sebastián Piñera. Estamos hablando de Ceremis desde el año 2003 a la fecha. Estamos hablando también de directores de servicios, fiscalizadores en su rol de fiscalizador desde el 2006 a la fecha. Entonces, y de los ministros, que me imagino es su punto, porque me imagino que también tiene que hacer, insisto, su defensa, ¿cierto? Política, corporativa, en fin, es porque todo esto parte con los exámenes que se le hicieron a los niños de los jardines al frente del puerto, donde hubo resultados que tienen grados de contaminación en su cuerpo. Y desde ahí en adelante, ¿cuál es la administración que está a cargo? ¿Y cuáles son los ministros que llegaron tarde o no llegaron tarde? Entonces, todo el tema de fiscalización, por ejemplo, desde los galpones del 2003 al 2006, están todas las autoridades locales. Es más, yo quiero dejar acá también, y lo quiero decir, olvídese la presión por el ex intendente Tolosa, Pablo Tolosa, para que no se votara este informe respecto a la responsabilidad que él tenía. Lo voy a decir, me da lo mismo que se sepa, y lo voy a volver a decir en los medios de comunicación local, pero no me venga a decir que este informe se rechazó porque estaba inclinado para un sector político o administración política. La diputada Hernando tiene la palabra. La quiero llamar un poquito a no, la mire, si mesura. este es típico machismo, Es cuando uno que- habla un poco más fuerte, No, las no, mujeres no, no, te están no, calmando. no, Y no es que tiene la son- palabra, la tiene la diputada Son los Hernando. calificativos que usted utiliza. No tiene la palabra, la tiene la diputada Hernando. A ver, a mí no me gusta que haya una laguna dentro del informe. Y siento que va a haber una laguna si es que hay una parte que no, sobre la cual no somos capaces de consensuar. Y hayan o no hayan salidas administrativas, aquí yo creo que tenemos que buscar si es que existe alguna salida de acuerdo a nuestro reglamento para llegar con una propuesta mejor que la que estamos llevando en este minuto. Ahora, yo me voy a referir de nuevo a este capítulo y permítanme hacerlo porque quiero hacer el punto. O sea, si ustedes revisan la fundamentación para esta acusación política del ministro de Transporte es íntegra la que propuse yo. Por lo tanto, no es que yo esté haciendo una defensa de un gobierno X o tratando de que ningún ministerio de este gobierno sea acusado. No ese es el tema. Estoy de acuerdo con que se acuse a todos los exintendentes, entre los cuales me cuento yo. Estoy de acuerdo con que aparezcan los exalcaldes, entre los cuales también estoy yo. ¿Cuál es mi problema? Yo les voy a leer lo mismo que dice sobre la ministra Castillo, pero voy a cambiar el nombre, voy a decir Mañalich. Y díganme ustedes si es que no debería estar también nombrado entonces. Esta comisión ha acordado reprochar al ministro de Salud, Mañalich, su falta de supervigilancia de la salud pública, de evaluación de la salud de la población y en la demora por la certificación de los laboratorios. Ese es mi problema. Si le sacamos ese, yo estoy de acuerdo con todo lo demás. No, pero quiero Si le sacamos, dejarlo. espera, diputada Hernando, si le sacamos, yo creo ¿qué? que es importante el tema de la ministra. ¿Cómo? Porque creo que es injusto. Ahora, Pero ella puede cambiar su voto. y quiero dejarlo súper claro porque este es un ¿Quiere tema que cambiar se su está... voto, diputada? No, Ah, estoy diciendo a por contra de qué ese argumento. ese es el tema para mí. Y lo dije ayer y fui la única que vino a conversar contigo y eso le consta a todo el mundo No, para ver de qué manera podíamos llegar a un consenso. Eso es. Muchas gracias. No, el argumento, no, explicamos el por qué estaba la ministra. Sí, claro que no es el ministro de Transporte, es la ministra de Salud. Pero bueno, esa es la votación, insisto en eso. Secretaria. Respecto a lo que ha enviado el No, pero está la palabra la secretaria del diputado. ¿Quiere explicar algo de... no, sí. Bueno, Es que sobre diputado último punto, Mel. el problema, mira, sí, a ver, atendiendo lo planteado por la diputada Hernando, porque cuando se nos plantea una votación en bloque, es súper difícil cuando uno está de acuerdo con parte de la información que está ahí y de las responsabilidades, pero no con todo. Entonces, perdónenme, pero si hubiésemos votado 1-1
la responsabilidad de la ministra, la responsabilidad... Perdóneme, porque si la votación se hubiese realizado así, quizá el resultado de esto hubiese sido distinto. Es un informe, diputado, a veces ni siquiera se votan distintas, Bueno, la no del sé, Estado, pero la política, la en el responsabilidad, diálogo ni la político que debe construye establecer acá en la comisión, yo entiendo que eso no ocurrió. Y ocurrió porque ayer además nos juntamos No, sí, a está bien. trabajar, diputado. Sí. Entonces, bueno, para poder concluir, el informe va con lo que aprobamos acá respecto a las responsabilidades del Estado, con las recomendaciones y las propuestas, y como indica la secretaria, la parte de las conclusiones previa, digamos, en cuanto al mandato, que eran las 2 primeras páginas, eso se va a incorporar en la parte expositiva del informe. ¿Okay? Ahora lo del diputado Espinosa. A ver, ¿cómo no quiere, diputado, por favor? Si sus cosas son generalizadas al Estado y... Lo que pasa es que el diputado Espinosa tiene consideraciones, pero no viene a conclusión, sino que hay proposiciones. Pero, diputado, yo le doy la palabra, de verdad. ¿Por qué no? Está bien. Aquí está, ¿se lo puede leer usted, secretario? Sí. ¿Tiene otra nueva, diputado Espinosa? ¿O quiere que lea? No, dice que es la que mandó... No propuesta, pues estamos hablando de responsabilidades. A ver, Dentro... parece que tiene otra. Vale, yo tengo acá. Ah, ¿eso con rojo es lo suyo? Así es. Azul. Lo está complementado. Es lo mismo, pero con los ministerios. Ya, entonces lo azul. Aquí hay trabajo. Es lo mismo. Es lo mismo, pero le cambió los nombres. En vez de que dijera ministra, o sea, ministra Carmen Castillo, dice ministro de Salud. En vez de que diga el ministro... Lo referido a la ministra de Salud, que ustedes tienen en la página 10, señala lo siguiente, para que me puedan seguir, por favor. Intercala en lo siguiente. Estoy leyendo lo que presenta como conclusión para ser sometido a votación el diputado señor Espinosa. En el caso del Ministerio de Salud, la ministra a cargo de la cartera pudo dar cuenta de distintas acciones, haciendo referencia particularmente a la adopción de medidas tomadas desde la renuencia por contaminación el año 2014, en la cual, al tener conocimiento de la presencia de polimetales, tomó decisiones de tipo sanitaria para reducir los riesgos de salud, sobre todo con los menores de edad. Y así fue como se iniciaron medidas de mitigación, como la limpieza de establecimientos educacionales y sectores públicos de Antofagasta. Todas las limpiezas realizadas en colegios y sectores aledaños al puerto fueron realizadas mediante protocolos señalados por la Protección Medioambiental de Estados Unidos. Además, se puso en práctica la evaluación a través de exámenes médicos sobre presencia de minerales en la sangre de personas afectadas en las eventuales zonas de riesgo, con un monitoreo biológico de plomo en la sangre por vía intravenosa de los niños alumnos de los jardines Pollitos y Semillitas, teniendo como resultado todos los exámenes bajo los valores de referencia de normalidad, a excepción de uno por plomo y otro de arsénico, los cuales han sido monitoreados en el Policlínico Pediátrico Ambiental. La ministra también señaló que serán a contar de este año que comienza un biomonitoreo a niños y niñas en los colegios aledaños al puerto, para así al término del semestre tener muestra de al menos 400 alumnos que cursen entre tercero y octavo año. O sea, diputado, yo ya no voy a decir nada, pero me comprenderá que parece una defensa enviada por el Ministerio. Lo que pasa, a ver, presidente, lo que pasa es que ahí hay una confusión. Si lo que nosotros estamos proponiendo, básicamente, respetando lo que es la argumentación, es omitir los nombres. Solamente eso. Omitir los nombres y referirnos solamente, préstemelo. Porque no he tenido conocimiento de esto antes, como está Sí, rayado, sí. no sé qué leer y qué Ya, no. vamos de vuelta al diputado. Disculpe. Solamente en las responsabilidades políticas, respetando lo que se señala, digamos, en los contenidos, cambiar diferentes autoridades de salud, medio ambiente nacionales y regionales por Disculpe, ¿es ministra en el de punto Salud, doña Carmen Castillo. Página 10, O sea, donde dice responsabilidades ministra de Salud. políticas individuales.
Por eso, donde dice Ministra de Salud Carmen Carmen Castillo, Castillo, usted pondría... reemplazarla por diferentes autoridades de salud y medio ambiente nacionales y regionales. ¿Y ese es el único Ministro- cambio? Porque de ahí en adelante... Ministro Pablo Badenier, que se señala con nombre y apellido, distintas autoridades relacionadas con medio ambiente. No estaba Badenier. Autoridades del Ministerio de No, Transporte pero y disculpen, o sea, lo Telecomunicaciones. está proponiendo, es una propuesta del diputado Espinosa, entonces mi pregunta es, ¿usted va a agregar al ministro Badenier o No, leyó mal es el documento? para Sí. no personalizar. No, está bien, pero ¿Mm? entonces, ¿va a agregar el Ministerio de Medio Ambiente en su propuesta? No. Ah, ya. Es que yo pensé que no estaba, como entiendo que ayer usted tuvo una reunión. Sí, está bien, Y pero, acordaron. pero da lo mismo, Ya, usted ok. puede agregarlo si quiere. Pero esa es la ¿No? propuesta. Ya, entonces presidente. su propuesta, diputado, para que entendamos el orden, su propuesta es en el donde dice Ministra de Salud, doña Carmen Castillo, los ministros, seremios o autoridades de salud, Exacto. ya, y de ahí en adelante, También, sin en el caso personalizar. del no, porque no de adelante, vamos, en el caso del seremio, o sea, perdón, del ministro de Transporte lo mismo, Ministerio de Transporte. Exacto. Ya. Y en el caso del del intendente de la región de Antofagasta, Intendentes o autoridades regionales. sí, Esa pero es la nosotros propuesta. tenemos un argumento ahí de por qué el intendente de la región de Antofagasta. Exacto. Exacto. No, está bien, pero ya, pero no, A ver. es que no, en serio, a ver, Si la- diputada Ruilar, no, es que en ese punto sí tengo una duda, diputada Espinosa. Mm. Entiendo lo del Ministerio tanto de Salud como de Transporte. Mm. Pero en el caso del intendente regional, ¿Mm? es responsabilidad a esta actual intendencia por un motivo y después, como usted bien ha visto, hay ex intendentes por otros motivos. ¿Mm? Entonces, mi pregunta es, para terminar con esa propuesta, es, en su propuesta, ¿usted deja al actual intendente por los yo motivos ahí- señalados No. A ver, la propuesta acá, o solamente está modificando Lo que pasa es que quitar los nos- nombres por la institucionalidad en los ministerios, lo que, no en la la autoridad local? diferencia, y por eso que yo voté en contra, es que aquí se está personalizando No, está la bien, responsabilidad. está bien, diputado, sí. ¿Estamos de acuerdo en Sí, eso? sí, estamos Por de lo acuerdo con su tanto, argumento, pero- si nosotros queremos ser más rigurosos, tendríamos que haber pedido información ante la inasistencia de los exintendentes Si la pedimos, respecto, diputado. no sé, yo lo sé, Sí. ¿ya? Pero pedir información respecto a cuál fue el rol, la función y las decisiones que se tomaron durante su periodo de administración. Yo por eso es que tengo la diferencia y eso motivó mi voto en contra. No sé Está bien, si no, está está bien, claro. pero hasta ahí estamos claros. Usted trae Mm. una propuesta y estoy analizando si la sometemos a una votación y le estoy pidiendo Sin que lo duda. aclare respecto La propuesta en simple y en resumen es que aquí no se asignen responsabilidades políticas a una determinada persona. Sí, pero es que en el caso del Sin intendente dejar- es concreto, diputado. No sé, no sé si cuál me es el... entiende. Por eso, no, es que yo entiendo. Yo Sí, entiendo lo del ministerio, Sí. pero ya. Diputada Hernández. No, Diputada. yo quiero hacer una pregunta porque estábamos sometiendo a conocimiento de la comisión para votar la propuesta del diputado Espinosa. Yo hice una propuesta, la hice el lunes en la noche, el Ya, martes. pero sí aquí, pero A ver, diputada, pero espérenme te estoy un escuchando. rato. Yo hice una propuesta que lo único que difiere de verdad tengo esto, paciencia, pero... Diputada Hernández, la paciencia es la mayor virtud en política. y la tengo, por eso estoy acá. Sí. Entonces, yo quiero saber por qué, si se somete a votación No hemos la sometido nada. propuesta del diputado Espinosa, ¿por qué no se sometió a votación la mía? Es porque la integramos, ¿cierto? Sí. Ya. A excepción de un único punto. Yo quisiera preguntarle a todos si es que no estarían dispuestos a votar de nuevo, si es que en el título donde dice Ministra de Salud pusiéramos ministros desde el año 1990 a la fecha. Porque, bueno, para que quede constancia solamente. O sea, si le hubiésemos puesto ministros de salud, incluyendo, o le hubiésemos puesto ministro Mañalich, ministra Castillo, yo lo habría votado a favor. Pero mire, diputada, yo Muchas tengo un gracias. punto en eso, para seguir conversando. Sí, no, diputada, va a ser muy clara en eso.
La ministra de Salud no está siendo responsable políticamente, porque si no nos olvidemos acá que no está hablando ni de administraciones, ni responsabilidad administrativa, ni buenos que a perder el cargo, no. Lo que nos convoca a nosotros, responsabilidad política, después de una investigación. Por ejemplo, la no fiscalización del 2003 o 2006 en adelante. Nada que ver, está en su casa, en su actividad privada, lo que sea. Usted bien ha leído que ella está siendo responsable políticamente por 2 temas puntuales. Entonces, si vamos a poner a ministros anteriores, bueno, yo lo que le pido, ya que estamos en minuto de votaciones, dígame usted entonces por qué motivo, en ese caso, ¿cierto?, los ministros anteriores, como sí acordamos ayer, todos los CEREMI. Ya lo leí, Paulina, y es que siento que lo que se le está acusando aquí a la ministra, porque dentro de lo que se le está imputando, no dice que es porque no fue en un año. Entonces, pero si eso es lo que preguntó la diputada Vallejo y le agregamos. Eso lo agregamos. Es un tema... sí, pues eso es un quedó tema claro. genérico. Lo que yo estoy votando es lo que está escrito vamos aquí. A agregarlo a la diputada Vallejo. A ver, estoy hablando yo. No, pero ella lo pidió antes de la votación. Estoy hablando yo. Aquí lo que dice es lo que yo estoy votando. La diputada Vallejo argumentó después de mi votación porque ella tiene un apellido con V y el mío es con H. Así es que eso no es un argumento para rebatir lo que estoy diciendo. Y por otro lado, yo vine a la reunión de la tarde. Entonces, aquí hay un tema que... o sea, para mí, a lo mejor estoy demasiado fija en un punto y a mí me debería dar lo mismo, por último, si la ministra, capaz que me debería dar lo mismo. ¿Puede cambiar su voto todavía? Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que estoy siendo coherente con lo que dije ayer. Está bien. Estoy siendo coherente con lo que dije ayer y es que a mí me parece que si vamos a acusar de cosas concretas, acusemos de cosas concretas. Las genéricas, que eran las que yo me oponía, no me parece. Y si son genéricas, entonces acusemos a todos los ministros. Porque la falta de norma en este país, y lo he dicho, no es posible que Chile todavía no tenga norma de suelo. Ya, pero diputada, si eso está la norma de suelo, está como propuesta. Lo que sí quiero dejar en claro que lo de la diputada Vallejo, ella habló antes de la votación, no en su votación. Y lo que sí acordamos también para poder aclarar a los demás diputados es que efectivamente en el caso de la ministra de Salud, y a propósito de la intervención también de la diputada Rubilar, es su actuación desde que tuvimos los resultados de los exámenes de los niños de los jardines aledaños al puerto. Y por lo tanto, lógicamente, bajo su periodo y por ese motivo, su responsabilidad política que hoy día fue rechazada. ¿Listo? Ok. Sí, diputada. Es cierto, yo pregunté antes porque creía que había que Aclarar, especificar exacto. la responsabilidad política individual más allá de la generalidad que entiendo que se presentó. Por favor, el compromiso que se incorpore, Sí. porque yo no tengo conocimiento además del solicitud del exministro. Entonces yo entiendo que si es que fuera así también hubieran responsabilidades particulares, eso también habría que ponerlo, pero no sé si hay antecedentes sobre eso porque no se vino tampoco para acá. Exacto. Entonces es importante porque creo que la línea argumentativa de la diputada Hernando está bien. Lo que pasa es que como está ausente los temas específicos y solo una generalidad, por eso se meten a todos. Si hay tema específico, entonces está la ministra por su responsabilidad específica. Exacto, por su Y si hay otra responsabilidad responsabilidad específica, otro ministro también tendría que estar. Entonces yo creo que es bueno aclarar eso para que se entienda que el espíritu es poner ley pareja y ojalá por lo tanto se incorpore lo señalado en el informe. Yo incluso le digo a la diputada Hernando, ella debería estar clara que la votación, la argumentación para la ministra de Salud es de estos 2 puntos. Y como ella bien dice, y lo apelo porque todavía puede cambiar su voto, es solo por esa responsabilidad. Pero, sí, diputado, está bien, para finalizar. ¿Están resueltas? Ya. Yo solamente quisiera hacer una observación en relación a responsabilidades administrativas, como son eventuales y en el fondo de otro organismo que tendrá que establecer aquello. En el texto mezcla, en algunos casos, responsabilidad política con administrativa. Yo sugeriría que pudieran acotarlo al administrativo. Y eso significa imputar eventualmente alguna falta de cumplimiento de alguna norma de carácter administrativo. Y no de alguna, por ejemplo, se atañe a algún tema comunicacional por falta de información. Si bien puede ser una responsabilidad política, pero no una responsabilidad administrativa. Entonces, quizás sugeriría que eso se pudiera afinar
esa parte. Gracias, Sí. Presidenta. Para poder responderle, le doy la palabra al tiro, diputado Hernando. Diputado, está bien, nosotros hicimos de hecho el alcance a petición, ¿cierto?, del diputado Cobo, diputado Gaona, de que en el caso de las administrativas dejáramos como estimativa, que se estima, porque además en el punto siguiente vamos a enviar los antecedentes a la Contraloría y ya cada uno, ¿cierto?, esos órganos contralores verá cómo resuelve. Pero por lo demás, diputado, haciendo esas correcciones, va a ser parte del informe de minoría, porque es parte del informe que se rechazó recién, diputado Hernando. De hecho, estamos introduciendo varias correcciones, que son fundamentalmente de cambios de palabra, de redacción, etcétera, y algunas otras cosas que son más específicas, como las que ha mencionado la diputada Vallejo. Y usted me ha ofrecido varias veces cambiar mi voto. Yo estoy disponible para cambiar mi voto, única y exclusivamente si se pone ministra Castillo, ministro Mañalich, o se pone ministros de salud del 2000 a la fecha, los que quieran. O sea, ¿usted está dispuesta a que la actual se individualice? Sí, pero incluyendo a que se individualice a los otros también. Diputada Rubilar, nos falta igual. Presidenta, yo no tengo ningún problema que se ponga no tengo ningún problema que se ponga a todos los ministros hacia atrás en las responsabilidades institucionales, pero la ministra Castillo tiene responsabilidad específica. Por este punto, sí. Específica de que a ella le estalló el tema de la contaminación de los niños, los resultados. Ella en un año no ha ido a Antofagasta, ella no ha tomado las medidas, las familias vinieron aquí a hablar en contra del Ministerio de Salud y por lo tanto yo no tengo ningún problema si la diputada Hernando quiere cambiar su voto, que se ponga a todos los ministros hacia atrás las responsabilidades institucionales, el Ministerio de Salud como responsabilidades institucionales de velar por la salud pública, etcétera, etcétera. Pero el nombre de la ministra Castillo en esta responsabilidad tiene que mantenerse. Sí, no tengo ningún problema que la diputada Hernando cambie su voto a favor de la responsabilidad política específica de la ministra Castillo en este tema. Le doy la palabra a la secretaria y le vuelvo a la palabra a la diputada. A ver, esto está votado. Para cambiar voto necesitamos unanimidad, por favor. Es lo que dice. La unanimidad. Para cambiar la votación se requiere unanimidad. Ahora, cualquier cosa que así se apruebe por unanimidad, ustedes tienen que cambiar la página y hacérmela llegar tal cual quieren hacerlo presente. Tiene que quedar por escrito. Y lo segundo, falta de la decisión del diputado señor Espinosa, que la tengo pendiente. Yo quiero saber... ¿La decisión de...? No se ha votado, son consideraciones, pero se la agrego como conclusión. Presidenta, como propuesta, la diferencia que tengo yo respecto de la asignación de responsabilidades políticas es la personalización. Nada más que eso. Claro. Nada más que eso. Sí, lo que pasa es que lo que propone la diputada Hernando es distinto. Y en línea, digamos, hasta donde entiendo con la diputada Rubilar. O sea que la actual ministra, ella sí tiene responsabilidad con temas puntuales, y ya insistimos que es después de la toma de exámenes de los niños respecto, ¿cierto?, de ni siquiera la no asistencia, bueno, los dos párrafos que están ahí. Eso es uno. Y lo que sí están pidiendo es que, en definitiva, dentro de las responsabilidades institucionales, se indique el Ministerio de Salud con las responsabilidades generales de la falta de supervigilancia de la salud pública, de planes en general, en fin, pero en las institucionales, porque la ministra sí, obviamente que en esos dos puntos tiene que tener responsabilidad particular. Diputado, ¿usted lo retira o lo somete a votación? No, si eso no lo vamos a someter a votación, si está por particular. Diputada Hernando. A propósito de lo que dice la diputada Rubilar, yo no tengo la misma información que ella, porque entiendo que la ministra asumió en enero, febrero del año. Por lo tanto, ya está cumpliendo un año ahora. Ella ha ido por lo menos un par de veces a la región. ¿Solo por No, ya, ha estado por el hospital de Calama, por el tema de inversión, de verdad, llevamos 180 días. Oye, yo creo, a mí me parece que yo esta cuestión, o sea, este nivel de conversación yo me niego a tenerlo. Por eso mismo, pues entonces no. A ver, yo me niego a tener este tipo de conversación y mejor lo votamos en sala, eso. Muchas gracias. Presidenta, yo solo para que quede claro, ofrecí poner a Mañalich y a todos los ministros hacia atrás de salud en responsabilidades generales e institucionales, todos y cada uno en velar por la salud pública, siempre y cuando la ministra Castillo se mantuviera en su responsabilidad, porque ella le tocó afrontar como ministra de salud este episodio. Está ofrecido dar mi unanimidad para eso y se ha rechazado por parte de la diputada Hernando, que quede claro. Diputada,
Presidente, una Diputada Espinosa, y después quiero tomar la consulta palabra. reglamentaria. Sí. No vamos a entrar más en polémica. Del resultado de la votación de este informe de conclusiones, significa de que esto va a llegar a la sala sin el acápite que dice relación con las responsabilidades políticas. Así es, ni a mí. Ok. A ver, no, diputada, a ver, yo voy a tomar la palabra, diputada Rubilar. Nosotros, no. A ver, diputados, disculpen, yo estoy presidente y además estoy tratando de tomar la palabra. No. Diputado Melo, nosotros lo que votamos, porque quiero que quede, diputada Rubilar, lo que quede claro es que votamos responsabilidades del Estado, ¿cierto? Está bien. Luego, recomendación y propuesta, también, luego. Y recién se ha producido un diálogo respecto de mantener la responsabilidad de la ministra actual de Salud, Carmen Castillo, respecto de estos dos puntos, precisando que es post resultado de examen de la toma, ¿cierto?, de sangre de los niños, como decía la diputada Vallejo, y por lo tanto en el periodo, obviamente, que está en ejercicio, más allá hace 1 año, 2 años, en fin. Y luego, en responsabilidades políticas institucionales, agregar como institución, así como lo habíamos hecho, por ejemplo, con la Municipalidad de Antofagasta, al Ministerio de Salud desde los años tanto, nombrados todos por, en general, ¿cierto? Por ejemplo, la ausencia de vigilancia a la salud pública de la población, a la salud, perdón, de los habitantes de la comuna de Antofagasta, y bueno, en general, por ejemplo, como había quedado en su minuto el ministro de Medio Ambiente. Si es así, y existiendo la unanimidad, porque se respondería a los reparos que hizo tanto la diputada Hernando como la diputada Rubilar, yo le pido que en ese punto lo sometamos a votación. Diputada Hernando. A ver, si entiendo bien, porque esta cosa ha sido muy enredada, si entiendo bien, ¿dónde va a quedar establecido que se van a incorporar el resto de los ministerios, el resto de los ministros del 93? ¿Dónde? ¿Cómo eso? Tendría que presentarme un documento distinto. No, pero en la responsabilidad político-institucionales. Sí, exacto, distinto, porque esto ya está... No, está bien por eso, pero en las responsabilidades político-institucionales. ¿Sí o no se van a incluir las cosas que dijo la diputada Vallejo? Pero la diputada Vallejo dijo que se iba a incluir en la mención a todos los ministros que habían... ¿No? No, como nombre y apellido no, de institucional sí, lógico, no hay problema. Me enredo un poco. A ver, si es que se hace mención de responsabilidades en el Ministerio de Salud que son del carácter como están redactados por el informe votado, yo creo que hay que mencionar a todos. Ahora, si se establecen especificaciones de responsabilidades políticas muy específicas, tienen que ir de la mano con el ministro o ministra correspondiente. Eso es, o sea, entonces sí, yo creo que se puede establecer, dado que ya se comprometió modificación, no veo por qué se tenga que presentar otra cosa, secretaria, no sé si es necesario, porque la misma presidenta dijo que se podía... ¿Qué reacción? ¿En la sala? No. Presidenta, pero ¿qué no se perdón, yo le voy a... presidenta, Sí, no. pero a ver, pero es que lo que pasa es que todos dicen sí, pero presidente, y al final todos quieren la palabra igual y todos le agregan un condimento distinto. Entonces, seamos sensatos. Diputada, a ver, efectivamente, es un problema de reacción. Oiga, esto está grabado, está utilizado, está el audio, en fin, o sea... Lo de la ministra de Salud es por 2 cuestiones concretas, vamos a especificar incluso el año y su responsabilidad bajo el mandato. O sea, ahí no podemos poner institución porque ella sí tiene responsabilidad respecto de 2 hechos distintos. O sea, concretos, perdón. Y en el caso de la responsabilidad política institucional, sí la vamos a mandar, pero es el párrafo respecto de la responsabilidad institucional del ministerio. Es más, yo me atrevería al Ministerio de Salud responsabilizarlo desde la aprobación del galpón más antiguo, por decirlo de alguna forma, que es del 2003 a la fecha, como ministerio. Presidenta, yo no tengo problema en que hagan Que un fue lo que hicimos cambio con los en gremios. el proyecto y ingresen a los ministros hacia atrás. Pero en la medida que abrimos la votación y cambia su voto, si no, yo no cambio nada del Sí, informe. lógico, pues sí lo vamos. No, lógico. O sea, vamos a someter la votación de nuevo. No, vamos a votar ahora. Sí, pues. A ver. Pero ella va a cambiar su voto, si no, no va a cambiar. Presidenta, A la secretaria. Presidenta, por favor. Presidenta, yo solo aplico las normas reglamentarias. No. Ya, perfecto. Ya, voy a aplicar las normas reglamentarias. Esto está votado, cerrado. Si quieren cambiar cualquier acápite o agregar algo distinto a los términos que está redactado, se necesita unanimidad. Si así fuere, tenía que volver a juntarse, traerlo redactado y volver a votar. Yo propongo un cambio de reacción al tiro.
No se fue. Diputada Hernández, o sea, diputada Rubilar. Yo, Presidenta, nosotros antes de votar acordamos hacer modificación al respecto de hacer más específica la responsabilidad de la ministra Castillo, en el tenor de lo que presentó la diputada Vallejo, antes de votar, y hubo un acuerdo para hacerlo, y eso lo vamos a hacer y no necesita unanimidad. ¿Ok? Así, eso para que quede clarito. No, sí, eso sí. Diputada Hernández. Si ese punto específico dijera ministros de salud y en un párrafo al final, por la cosa genérica, y en un párrafo final dijera, y en particular a la ministra Castillo, por ahí yo cambio mi voto. No, porque son una capital diferente, hay institucionales y hay responsabilidad política. En las institucionales podemos poner a los ministros hacia atrás. En las políticas está la ministra con nombre y apellido. Pero si los Pero demás nosotros tienen tenemos responsabilidad política, po. Sí. Igual no alcanza. Pero nosotros tenemos responsabilidad política institucional. La responsabilidad de la ministra Castillo, ¿para qué no hacemos los...? Presidenta, necesita 2 votos para cambiar. Oye, exactamente, por lo demás necesitamos 2 votos para poder aprobar el informe de la manera planteada. Sí, por eso. Diputado Melo. Presidenta, si tenemos plazo hasta el día lunes para entregar este informe a la sala, ¿por qué no buscamos aquí el lunes una buena redacción que le acomode a la comisión? Porque, entre otras cosas, esta comisión ha funcionado bien, y no tiene por qué terminar de esta manera. Sí, pues, o sea, perdóneme, pero cuando hay opiniones como las que se han vertido acá, que no responden, no reflejan el espíritu con el cual trabajamos. Entonces, yo me acerco más a la posición que plantea la diputada Hernando en términos de la redacción. Busquemos un espacio para que Presidenta. para que tengamos un buen informe y que refleje efectivamente lo que trabajamos acá. Porque efectivamente, si buena parte de las responsabilidades políticas no van comprendidas en el informe, no va a reflejar lo que se trabajó en la comisión. Presidenta. Yo creo que no debemos, o sea, perdónenme, pero por imponer una posición vamos a tener un mal informe. Creo yo que el día lunes podemos sí, pero podemos construir. Pero eso en la medida que la diputada cambie su voto, porque si no, ¿cómo yo le voy a meter? Yo lo sé, pero en este punto en particular. Diputada, yo tengo una propuesta. A ver, exactamente. No, pero ellos mismos, pero si estamos contestes en algo, más allá que se necesite la unanimidad de los que estamos presentes, no nos perdamos en eso, porque creo que es importante. Y voy a reiterar lo que ya le hemos dicho anteriormente, que la ministra de Salud, Carmen Castillo, en las responsabilidades políticas individuales, quede sujeta a responsable políticamente en estas 2 materias que están bajo su mandato, después del examen de la toma de muestra, perdón, de los niñitos, ¿cierto?, del jardín infantil. Y en el acápite, responsabilidades políticas institucionales, donde, por ejemplo, está la ilustre Municipalidad de Antofagasta, organismos de competencia fiscalizadora en general, porque son ex-seremi, directores de servicio, en fin, agreguemos ahí un acápite o un pequeño capítulo del Ministerio de Salud, desde tal fecha a tal fecha, con todos los nombres, y eso con el compromiso de entregarle a la secretaria solamente ese párrafo, y bueno, y obviamente las modificaciones de la diputada Vallejo respecto a la ministra, y lo votemos acá. Ahora, ¿por qué diputado Melo? Porque efectivamente nosotros, esta es la tercera sesión de la semana. O sea, yo creo que uno podría haber una cuarta y no hay problema si llegamos a un acuerdo, pero hoy día creo que sí hay una diferencia solamente en ese punto. Entonces, si nosotros salvamos ese punto, pero diputado, no hay problema, pero escúcheme, si nosotros salvamos ese punto hoy día, porque es el único punto que está en discordia, insisto, lo podríamos votar, podríamos someter a una votación nuevamente. Presidenta. Diputada Rubilar. A ver, yo necesito entender primero, porque si esto va a ser para que la diputada Hernando cambie su voto, y significa que sigue rechazado el informe, yo la verdad es que no doy mi unanimidad. Bueno, es que ese es el punto, también hablemos, porque son 2 votos los que faltan. No, pero es que obvio, pero es que ¿por qué voy a dar más tiempo para algo que termina en votación de minoría igual? No, a ver, Presidenta, pero estoy hablando yo. Estoy hablando yo, Presidenta. Entonces, yo le voy a pedir, por favor, de que si nosotros vamos a dar más tiempo, que sea para algo que genere un cambio, porque si va a terminar en una votación de minoría igual, está bien, pero diputada Rubilar, la diputada Hernando ya ha dicho cierto su voto a favor en estas condiciones. Y por eso, el diputado Espinosa. Presidenta, yo de verdad estoy un poco asombrado por el nivel de improvisación que hay acá. Yo siento que si queremos construir un acuerdo, que sería de verdad muy importante para todo logrado en esta comisión y bajo su mandato y su presidencia, ¿por qué no nos damos un tiempo razonable el lunes? Espérese un poquito.
¿Por qué? Porque lo que dice la diputada y lo que acaba de decir la diputada Rubilar es muy razonable. Porque aquí necesitamos los votos para aprobar una cuestión que requiere un poco más de conversación y que son la asignación de responsabilidades políticas. ¿Mm? Y si lo llevamos acordado para el día lunes, a mí no me cabe ninguna duda que pueden estar los votos disponibles para aquello. Diputado, ¿sabe? Voy a ser muy sincera con usted, porque ayer cuando empezamos a conversar entre distintos diputados en una sola reunión, o uno por uno, en mi caso, ¿cierto?, con presidenta, el tenor era el siguiente. Bueno, ok, pero este intendente no. Bueno, ok, pero este ministro no. Bueno, ok, pero la señora en Uriarte. Bueno, ok, pero entonces ese ejercicio se hizo, diputado. Y por eso yo lo que estoy aprovechando es que si en este minuto tenemos la diferencia solamente en un punto, que además veo consenso en poder lograrlo, que es específicamente la ministra por esos puntos y en una cápita institucional el ministerio desde los años tanto a tanto, entonces creo que hoy día podríamos salvar la votación, porque convengamos, diputados, que de aquí al lunes, insisto, van a volver a llamar los exintendentes, van a volver a llamar del segundo piso, van a volver a llamar de las regiones, van a volver a llamar y a varios, y por distinto, diputada Hernando. Yo, no, pero bueno, a mí qué decir, pero oye, yo, a ver, yo le agradezco. Ya. Yo le agradezco, presidenta, que usted se allane a hacer esto y que me dé la oportunidad de participar, porque una de las cosas que yo más he insistido es en la importancia de que tengamos unanimidad en esto. El llegar con un informe fraccionado a la sala no es bueno por la Cámara, no es bueno por esta comisión, pero principalmente no es bueno para Antofagasta. O sea, pero ayer entonces, una de las cosas que hablábamos era que necesitamos apoyo del Ejecutivo para el poder seguir impulsando las propuestas que hicimos. Sobre las propuestas nadie tiene ninguna duda, pero necesitamos al Ejecutivo para que las impulse. Entonces yo creo que hay que hacer un último esfuerzo para llegar con un informe de consenso y yo entiendo que hay bastante coincidencia respecto de cambiar una mínima redacción. O sea, a mí lo que me parece es que estamos siendo injustos y le estamos cargando la mano a un solo ministro de Salud en circunstancias que hay otros que también tienen casi iguales responsabilidades. Eso, gracias. Bueno, ya, entonces, Elia Molina también, ¿no? Sí, claro, va a estar re preocupada en su casa. Lo primero que hay que preguntar es si hay unanimidad, primero, para someter a la votación, pero dejando a la ministra con las responsabilidades que a ella les corresponde, que en eso yo tengo plena convicción, y obviamente en el caso de las responsabilidades institucionales, ¿cierto?, poner el Ministerio de Salud como tal, que por lo demás, insisto, yo lo tenía reflejado con los Ceremi, que creo que era la primera autoridad, pero bueno. Desde la aprobación de los galpones al interior del puerto, que eso es año 2003, a la fecha, y existiendo unanimidad, yo lo que les pido, lógicamente, es que aprueben el informe en esas condiciones. Cambie su intención de voto, se está refiriendo específicamente a la ministra de Salud, nada más. Y a los lo demás está... Claro, o sea, la ministra no, pero diputado, lo demás lo rechazamos nosotros. No, pues si es el es solo cambiar el voto si cambian, digamos, la personalización. Es lo que ella ha propuesto. Y todo lo demás sigue tal como está en el informe. Sí, Ceremi, y de todos lados. Eso sí que son de todos lados. Alcaldesa. A sesión especial a las 3 de la tarde y con todo esto limpio. Es que, presidente, usted me tiene que entender. De hecho... ¿Pero tienes algo redactado para él? Pero... Y trae todo clarito, y lo mismo la diputada Vallejo. Yo no la puedo interpretar. Es que a las 3 no van a venir. En conclusión, a las 3 sí, pues. Almuerzan y estamos aquí al tiro. Y luego tenemos... No van a venir. No van a venir. Pero si son bueno, suspendemos por 10 minutos, que es distinto. ¿Suspendemos por 10 minutos? No. No, para poder... a ver, tenemos la unanimidad de votar de esa forma. Lo que pasa es que la secretaria me está pidiendo que cuando votemos leamos en definitiva el párrafo de la responsabilidad institucional respecto a los ministerios. Lo que pasa es que la secretaria es para poder votar a favor del informe con la ministra. Pero por escrito.
No, ¿cómo? ¿Cómo que no? O sea, ahora voy a pedir formalmente, pero hemos estado conversando con ese objetivo de pedir unanimidad para... No, sí, lógico, pero lo que hemos... Está bien, pero es que sí, está bien. Pero el diputado Espinosa también está dispuesto a votar el informe si... Por eso tiene que citar de nuevo. Sí, pero es que no, pero es que ¿cuándo vamos a citar de nuevo? Si no... Pero el día a las 3. Si a las 3 no va a venir nadie, a las 3 no van a venir. Pero es que eso Ya se van todos. Ya, a ver, vamos a suspender la sesión sí por 5 minutos.